¿Sabías que existen diferentes tipos de paradigmas dentro de la programación? Inclusive tal vez ya hayas escuchado hablar del paradigma de la orientación a objetos, pero ¿sabías que existe otro paradigma de programación funcional? ¿No? Entonces acompáñanos en este video y que vamos a sumergirnos y aprender un poco más sobre este tema. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video aquí en nuestro canal. En esta oportunidad vamos a tener una invitada muy especial. Vamos aquí a conversar con nuestra experta Adriana Oliveira, que va a hablarnos un poquito más sobre lo que es la programación funcional. Bienvenida, Adri. ¿Cómo estás? Olá, Enes, muy bien, gracias. Entonces, la programação funcional, que é? E a programação funcional é um estilo de programação que se centra em construir aplicações através da composição de funções puras como entidades principais. Então, o retorno da função sempre é o mesmo, produz exatamente o mesmo resultado. Se lhe passam os mesmos parâmetros, por lo tanto, não pode depender de valores mutáveis. Outro aspecto da programação funcional é a composição de funções que permite criar uma nova função mediante a composição de outras. Imagine que várias funções pequenas e especializadas podem combinar-se para realizar tarefas mais complexas. Excelente, Adri. Entonces, inclusive, ¿no? Ahí tomando todo lo que tú comentabas, podemos considerarlo, ¿no? Llevarlo tal vez a una analogía del mundo real y compararlo con una receta, ¿no? En donde podemos ver los ingredientes de aquella receta como esos datos que son inmutables y una vez, ¿no? que agregamos un ingrediente a esta receta, pues no puede ser cambiado, ¿no? No puede ser modificado y en lugar de eso, ¿no? Si necesitas, por ejemplo, adicionar algún otro ingrediente, harías una receta tal vez completamente diferente. ¿No? Entonces es bien interesante cómo todo esto de lo de la programación funcional funciona, ¿no? Funcional funciona ahí ese pequeño trocado de palabras. ¿Y cuáles tú consideras entonces que son las características más importantes de este paradigma? Sí, la inmutabilidad es una característica fundamental de la programación funcional que incluso difiere de outros paradigmas de programação. Há também outras características que são principais em, por exemplo, a recursividade, testabilidade ou pruebas, expressões lambdas e a imutabilidade também. É um modelado declarativo que se escreve o que desejas lograr sem explicitar como se hará. Es también una de las características principales de la programación funcional. Excelente, Adri. Incluso comentabas ahí una palabra que hemos tal vez escuchado bastante, ¿no? La inmutabilidad. Y entonces, ¿cuáles serían, ¿no? los beneficios de utilizar estas estructuras de datos inmutables? Sí, con la inmutabilidad el objeto es incapaz de cambiar sus estados después de ser creado. Eso es un concepto fundamental en la programación funcional y los beneficios son significativos en términos de claridad, concurrencia y mantenimiento del código también. Por exemplo, dado um conjunto de entradas, sempre produz a mesma salida, como dizes, sem efeitos secundários. E também é útil em trabalhos colaborativos, porque ao ter dados imutáveis, pode compartilhar estruturas de dados de forma segura, sem temor, e em que outras pessoas as modifiquem. Excelente, ¿no? Trae bastantes beneficios y también, ¿no? Retomando un poquito el ejemplo de lo que veníamos conversando, ¿no? De recetas o esta vez ya platos listos, ¿no? Cuando ya terminas de cocinar esos platos, están listos, no hay nada que puedas cambiar, no es como que vuelves a agarrar ese plato y lo llevas de nuevo a cocinar. Entonces es bastante interesante cómo todo esto funciona, ¿no? Y cómo sabemos también, que yo creo que es una pregunta que muchas personas pueden tener, de, ok, existen diferentes paradigmas, pero ¿cómo saber entonces cuándo usar programación funcional específicamente? Sí, buena pregunta, porque a programação funcional é especialmente adequada para situações em que a imutabilidade e a expressão de lógica de negócios em termos de funções matemáticas são importantes, pero depende. Depende dos requisitos do projeto. Os requisitos são sempre fundamentais para decidir as tecnologias. E é possível usar solamente o paradigma da programação funcional
ou também combinada com outros paradigmas, que é comum que os projetos combinem programação imperativa e funcional, por exemplo. Además, varias lenguajes de programación admiten la programación funcional o tienen elementos funcionales incorporados. Java es una lenguaje adecuada en diversas situaciones y puede aportar beneficios significativos. Sin embargo, Java não foi originalmente criado para ser funcional, pero novas versões introduziram características de suporte. Em la versão de Java 8, por exemplo, agregaram expressões lambdas, métodos estándar en interfaces y streams API. Excelente, realmente, ¿no? Ese Java 8 ahí vino a revolucionar muchas cosas dentro del lenguaje, ¿no? Y es muy importante eso que comentabas, Adri, porque hay que realmente no tomar en cuenta los requisitos del proyecto. Entonces, por ejemplo, yo soy una persona que cuando yo aprendo una cosa nueva, quiero aplicarla en todos los proyectos que yo aprendo. Entonces, creo que es muy importante tener ese buen senso de que no es específicamente salir a aplicarlo en todo, sino entender realmente entonces los requisitos del proyecto, si hace sentido aplicarla en solitario o si, como Adri bien comentaba, ¿no? También utilizar diferentes paradigmas en ese proyecto que estamos construyendo. Así que estén ahí súper atentos también de no querer adicionarlo entonces en todas partes, sino evaluar ahí los requisitos del proyecto. Y por último, Adri, entonces, ¿tienes algunos tips para las personas que están queriendo, ¿no? aprender o conocer un poquito más sobre programación funcional? Sim, genial. Familiarizar-te com o conceito de programação funcional é bueno e fazer uma profunda investigação em la documentação oficial também. E prática. Une-te a fóruns, grupos e comunidades em linha dedicados à programação funcional para intercambiar experiências e aprender de outras pessoas, estudantes e especialistas. Elige também uma linguagem funcional. Puedes optar por Java, pero también tienes Haskell, Scala y otras más lenguajes. Cada uno ofrece una perspectiva única sobre la programación funcional. Es importante conocer. Además, al dominar la programación funcional, amplias tus herramientas de desarrollo y obtienes un enfoque valioso para resolver problemas de manera eficaz y elegante. Excelente, trae muchísimas ventajas entonces el utilizar la programación funcional y vale bastante la pena entonces aprender a implementarla en nuestros proyectos. Y yo, bueno, ya para finalizar, pegando ahí ese gancho, ¿no? que Adri trajo, si ustedes quieren entonces aprender Java, aprender programación funcional usando Java, tenemos también bastantes recursos aquí dentro de la plataforma, así que les voy a dejar ahí algunos cursos en la descripción del video que ustedes pueden entonces ahí aprender a trabajar con todo eso que ya comentó de lambdas, la API de streams, tiene muchas cosas ahí súper interesantes que ustedes pueden aprender y utilizar entonces en sus proyectos. Muchísimas gracias, Adri, por haber estado aquí con nosotros en esta oportunidad, trayendo toda esta información tan valiosa para toda nuestra comunidad. Entonces, muchísimas gracias nuevamente y bueno, nos vemos entonces en un próximo episodio de Alura Tips.